nombre es David Arévalo Quintero, soy el coordinador del Laboratorio de Química. Hoy me está acompañando el docente José Efraín Salcedo, profesor de la asignatura de Química General en el programa de Zootecnia. Hoy vamos a determinar la segunda parte, que es el punto de ebullición. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales: un soporte universal, unas pinzas, un aro metálico, mechero de Bunsen, una placa de calentamiento, el termómetro que nos va a indicar a la temperatura a la cual vamos a determinar el punto de ebullición. Un tubito de ensayo pequeño donde vamos a introducir la sustancia a la que le vamos a determinar el punto de ebullición, y un corcho que se lo vamos a colocar en la parte superior del termómetro para que lo podamos sujetar con las pinzas. Como reactivos vamos a utilizar la glicerina, que nos va a servir de punto de referencia para que la temperatura vaya aumentando. Un vaso precipitado de 250 ml donde le vamos a introducir la glicerina para que nos sirva de punto de calentamiento. Debemos echar más o menos las 3/4 partes de la capacidad de este vaso precipitado, que es de 250 ml. Un vaso más pequeño de 100 ml que va a contener el reactivo que vamos a utilizar para determinar el punto de ebullición, que es el etanol, ¿sí? Que es un reactivo que tenemos acá en el laboratorio. El objetivo de esta práctica de laboratorio es observar el cambio de estado líquido a gaseoso a una temperatura dada cuando es expuesta el reactivo que vamos a utilizar. Entonces vamos a realizar la práctica de laboratorio de esta manera, haciendo el montaje. Entonces colocamos la placa de calentamiento sobre el aro metálico, tomamos el vaso precipitado y le vamos a agregar la glicerina. Listo, ahí tenemos ya la glicerina, más o menos unos 120 es la cantidad que vamos a utilizar. La colocamos acá sobre la placa de calentamiento y cogemos el termómetro y vamos a utilizar un tubo de ensayo pequeño que va a ir sujetado a la altura del bulbo, y cogemos el alambre, un alambre pequeño, y lo vamos a enrollar. El montaje va a quedar de la siguiente manera. Es importante también coger nuevamente el tubito capilar y ese tubito capilar también debemos sellarlo en uno de los extremos, ¿sí? También lo vamos a sellar, y ese tubito capilar va a ir dentro del tubo de ensayo, pero va a ir en forma invertida. O sea, que la parte que está sin sellar va en forma invertida dentro del tubo de ensayo, que va a contener la sustancia a la cual le vamos a determinar el punto de ebullición. Entonces vamos a echarle de una vez la cantidad, más o menos como unos 15 centímetros de etanol dentro del tubo de ensayo.
¿Listo? ¿Sí? Y lo sujetamos acá con la pinza metálica. Es importante que quede de frente el termómetro para poder leer la temperatura. Aquí también vamos a hacer una tabla donde podemos llevar tiempo y temperatura para poder determinar el punto de ebullición. Cuando ya tengamos la temperatura a la cual se va a dar ese punto de ebullición, va a ocurrir algo que debemos estar muy pendiente, que es dentro del tubo capilar que va en forma invertida, se va a formar una especie de rosario, una seguidilla como de burbujas. Entonces, cuando eso se forme, vamos a determinar que el punto de ebullición del alcohol está dado de una vez. Entonces, de esa manera vamos a empezar a hacer el calentamiento. Abrimos acá el mechero, ¿sí? Y empezamos el calentamiento. Entonces, la temperatura inicial, 0, ¿sí? Y después, ya cada 2 minutos, vamos observando que va a ocurrir ese cambio de estado líquido a estado gaseoso y se van a formar ese rosario que nos va a permitir determinar el punto de ebullición de esa sustancia. En este caso ya es una sustancia conocida, que es el alcohol etílico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a cada 2 minutos estar tomando la temperatura para determinar el punto de ebullición. Vamos a esperar el tiempo, que es 2 minutos, y la temperatura lógicamente va a ir aumentando. En estos momentos la temperatura ha subido hasta 32 grados centígrados. Y lógicamente cada 2 minutos va a ir aumentando hasta que podamos determinar el punto de ebullición del etanol. Aquí vamos a sellar con cuidado nuevamente el tubito capilar.
poquito para que selle completamente. Y lo vamos a introducir aquí dentro de la muestra, en forma invertida. Ahí la temperatura va en 55 grados centígrados. Tenemos que estar muy pendientes cuando ocurra ese proceso, que es cuando se va a cambiar, el etanol, se va a formar una serie de rosario como una cadena. Entonces debemos estar muy pendientes porque esto ocurre muy rápidamente cuando ya la temperatura pues haya llegado y se haya determinado el punto de ebullición del etanol. Ahí está llegando ya la temperatura a 60. Y ahí está empezando ya a ocurrir el punto de ebullición del etanol. Ya nos estamos acercando a los 70 grados centígrados. Y ahí podemos ya determinar casi en los 80 grados centígrados que se ha determinado el punto de ebullición del etanol. Ahí ya se ha empezado a formar unas burbujas, una cadenilla o un rosario, y ahí está completamente determinado el punto de ebullición del etanol. De esta forma podemos determinar el punto de ebullición del etanol, que es una sustancia conocida, ¿sí? Entonces, así con este proceso que hicimos, determinamos el punto de ebullición del etanol. Bueno, a manera de conclusión final con la realización de la segunda parte práctica, que es sobre determinarse del punto de ebullición de una sustancia ya conocida, tenemos que tener en cuenta, antes de finalizar, que el punto de ebullición de la sustancia que nosotros utilicemos en estas prácticas, teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Porque dependiendo de la presión ambiental en la cual nos encontremos, este punto va a ser o mayor o un poco menor, ¿sí? En cuanto a grados de temperatura y tiempo, el tiempo que va a demorar el punto de ebullición. Si estamos sobre el nivel del mar y tomamos como ejemplo el agua, pues el agua empieza a ebullir a los 100 grados, pero si subimos a una altura de más o menos unos 1900 metros, esta temperatura de ebullición va a ser de 93 grados, ¿sí? Acá en Ocaña pues estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar y la temperatura del agua está alrededor de los 96 grados, ¿sí? De ebullición.
La sustancia conocida fue el etanol. El etanol a esta altura y con una temperatura alcanza a ebullir a los 78 grados Celsius. Y para finalizar, teniendo en cuenta la primera fase de la práctica, que es el punto de fusión, y la segunda, que es el punto de ebullición, es que nos permiten determinar en qué tiempo y a qué temperatura en la cual se exponen estos reactivos o estas sustancias a una presión, estas nos alcanzan ese cambio de estado, ¿sí? Teniendo en cuenta que los cambios de la materia, pues obviamente son el estado líquido, gaseoso, sólido, ¿sí? Entonces, en este caso, el punto de fusión es de estado sólido a líquido y el punto de ebullición es de estado líquido a estado gaseoso. ¿Qué debemos tener en cuenta para estas prácticas? Tenemos que ser muy ordenados al momento de realizarlas, porque por una falla humana o un error humano en la manipulación de los elementos o del material que estemos utilizando nos pueden variar, ¿sí? Entonces, siempre para determinar punto de fusión y de ebullición y conocer las características de esos reactivos o sustancias, tenemos que tener en cuenta todos esos factores, tanto de manipulación como en el proceso. ¿Por qué? Porque pueden llegar a afectar el buen resultado.